Bienvenidos al Ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Un saludo a todos. Soy Humberto Pérez. ¿Qué piensas acerca del cumplimiento por parte de Jesús? Específicamente acerca de la obediencia perfecta a la ley por parte de Jesús. De la totalidad de los seres humanos, ¿podrá existir alguno que jamás hubiera fallado? Desde la perspectiva de la enseñanza tradicional, no solo todos han fallado, todos absolutamente están destituidos de la gloria de Dios, a menos que si hacen ciertas cosas y dirigen su vida hacia cierta dirección de ciertas cosas por parte de Dios, entonces podrán salir de esa condición caída donde la misma enseñanza tradicional nos ha afectado tremendamente, haciéndonos pensar que somos una humanidad pecadora, reprobada, caída, indigna, insuficiente, incompetente. La enseñanza tradicional, basándose en Romanos 3:23, realmente nos considera una humanidad a todos, una humanidad reprobada. Nadie ha podido obtener el favor de Dios, y esto es cierto, en sus propias fuerzas, aclarando. Si tú piensas que puede haber algún ser humano que en sus propias fuerzas haya podido lograr un cumplimiento para obtener el favor de Dios, pues la verdad es que en sus propias fuerzas nadie. Así que en Romanos 3:23 leemos lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y con esta lectura, la enseñanza tradicional le habla a la humanidad, le habla a una humanidad caída, a una humanidad reprobada, le está hablando a una humanidad que la ha proyectado como una humanidad que está aquí, como está diciendo, una humanidad destituida de la gloria de Dios. La buena noticia es que nosotros no fuimos abandonados por Dios a nuestras propias fuerzas. Imagínate si Dios nos hubiera dejado a la suerte de nuestras propias fuerzas. ¿Y qué podría resultar? Bueno, podría resultar que nosotros francamente nunca llegaríamos a la posibilidad de poder experimentar una victoria si nosotros nos fundamentamos en nuestras propias fuerzas. Cuando se trata de fluir de una verdad de gracia, una verdad que ha sido establecida en la obediencia y cumplimiento perfecto de Jesucristo, que ha sido establecida en la intervención del amor de Dios, que ha sido establecida en su amor incondicional, que es gratuito y formidable para todos los seres humanos, en este Dios formidable, no en un Dios terrible que nos juzga a nosotros según nuestras fuerzas y en nuestras propias fuerzas. ¿Qué podemos darle a Dios? Absolutamente nada. Entonces sí, somos incompetentes y somos reprobados, pero la buena noticia es que Dios no nos estableció nuestro propio esfuerzo y no hizo depender de nuestro propio desempeño, de nuestro propio rendimiento, el que nosotros pudiéramos beneficiarnos de los beneficios, de estas bendiciones que nos vienen por la operación de la fe de Cristo. Recuerda que no es por tu fe, por medio de tu fe tú no vas a lograr que Dios te dé algo.
Tu fe te va a llevar a depositar tu confianza para descansar y vivir de los logros de Cristo y poder fluir en esos logros. Pero definitivamente Romanos 3:23, cuando dice que todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecaron, realmente y sinceramente, si nosotros cuidadosamente examinamos cómo inicia la escritura desde Romanos, desde el inicio de este libro de Romanos, y sabiendo que no es por tu fe, que todo es por la fe de Cristo, que tú has sido justificado gratuitamente y no por tus obras, sino por tu fe, sino por la operación de esta fe de Cristo. En realidad, Romanos 3:23 se puede apreciar no como una posición, sino como una advertencia de que no trates de establecerte tú en tus propias fuerzas, porque recuerda, Dios te ha redimido ya de la maldición de depender de tu propio esfuerzo. Imagínate si tú tuvieras que depender de tu propio esfuerzo. Tú dependes de la operación de la fe y del esfuerzo de Cristo Jesús, es decir, de su obediencia perfecta. Así que es una advertencia, Romanos 3:23, de que no trates de poner en vigor, porque cuando se trata de la ley de Dios, tú no puedes poner en vigor la ley de Dios. Y no me estoy refiriendo y no me estoy ampliando hacia otras leyes aquí en la tierra, en esta vida temporal. Yo estoy hablando de la ley de Dios y no me estoy saliendo de la ley de Dios. Y es por eso que yo te estoy diciendo que no fuiste llamado a poner en vigor cuando se trata de la ley de Dios, porque si Cristo murió, realmente tú moriste con Él, pero también resucitaste. Y si tú moriste juntamente con Cristo, tú has muerto a dos cosas: has muerto al pecado y has muerto a la ley. Para la ley tú estás muerto, para la ley tú no existes. La ley existe y es eterna, pero tú no existes para la ley. Y me faltaría tiempo para ampliarme más en esta verdad, pero la verdad es que tú fuiste destinado a recibir, pero no recibir el contenido del versículo 23, porque esa no es una verdad acerca de ti. El versículo 23 no establece un fundamento para tu vida, establece una advertencia, todo lo contrario. Pero lo que sí establece una posición para ti es el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, y este es el resultado del cumplimiento de Jesucristo, que te ha dado a ti gratuitamente de su victoria. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recuerda lo que dice Juan, lo que dice el Evangelio, que de tal manera ha dado Dios a su Hijo, a la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, no puedes perder, tú no puedes perder tus beneficios. De hecho los tienes, los has recibido, pero está hablando acerca de experimentarlos, de disfrutarlos, que tú vengas a reconocerlos por medio de creer. Porque si no los reconoces, entonces no los vas a poder disfrutar. Juan 3:16 lo está diciendo Dios en el amor incondicional. No dice que ha ofrecido o está ofreciendo a Jesús a las naciones. No dice eso. Dice que ha dado a la humanidad, que ha dado a su Hijo, a la humanidad. Así que es un hecho, así que esta es tu posición, el versículo 24, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es fantástico, formidable, una buena noticia.
increíble buena noticia por los beneficios de la gracia en Cristo Jesús. Y sí, la respuesta es sí. Sí, hay un ser humano quien en las fuerzas de Dios ha ejercido el cumplimiento perfecto de todo en la ley. Y la buena noticia continúa con el propósito de hacerlo para todos y por todos, lo cual significa entonces que la redención es un hecho. Pero Dios te dice, no te acerques a la ley, de igual manera como Dios le advertía a Adán y Eva que ni siquiera se acercaran al árbol del deber, al árbol del tratar de agradar a Dios por medio de sus fuerzas, tratando de cumplir las demandas. Ese no era el lugar para ellos, pero si dejaban su lugar en la gracia y venían a este lugar extraño, este lugar solamente les iba a producir una muerte hacia las verdades, y entonces en su conciencia iba a morir toda la verdad acerca de quiénes eran y de su origen divino en Dios. Así que de igual manera Dios nos está advirtiendo no acercarnos para dar un cumplimiento, para que entonces de una manera asombrosa con nuestra mente podamos apreciar el cumplimiento de Jesús y podamos nosotros aceptar, vivir y fluir de ese cumplimiento, que además esta redención de Jesús que ha venido con el propósito de hacerlo por todos y para todos. Jesús vino como un representante y cabeza de toda la humanidad. Así que esta redención no es solamente a los cristianos que se reúnen con otros cristianos, que interactúan con otros cristianos y que también interactúan con el mundo anunciándoles a Jesús, pero que consideran que ellos están siendo vistos por Dios de otra manera diferente que ellos, y que ellos están siendo vistos de una manera privilegiada. La verdad es que Dios está viendo a una humanidad totalmente redimida, y Dios no está viendo como la enseñanza tradicional que ve a una humanidad no redimida todavía, a menos que venga a hacer ciertas cosas y a cumplir ciertos requisitos. Así que hasta cierto punto, infectados por la enseñanza tradicional, hemos sido guiados erróneamente a limitar nuestra interpretación de Jesús en un Salvador un tanto individualista. No que Jesús lo sea o que Él se hubiera proyectado así, porque Él dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y dar mi vida por todos, por toda la humanidad. Este es el Jesús que es cabeza y representante de toda la humanidad, no menos que el Salvador de todo el mundo, la cabeza para toda la humanidad, no para ciertas personas que están haciendo ciertas cosas. Pero, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú del cumplimiento perfecto de Jesucristo? Déjame ir a otra escritura. En Mateo 5:17, aquí leemos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Podemos especular qué pasaba por la mente de los judíos para que Jesús hubiera dicho primeramente y comenzara a hablar poniendo un fundamento: no penséis. Quiten esos pensamientos. Quizá ellos estaban teniendo en mente, viviendo con el temor o interpretando mal a Jesús, que los iba a despojar de la oportunidad de poder impresionar a Dios por medio de cumplir la ley, por medio de su esfuerzo y por medio de fluir en sus propias fuerzas para obtener el favor de Dios y obtener el progreso espiritual tan anhelado, pero basados en sus fuerzas. Y Jesús les iba a destruir ese propósito. Pero Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Pero ¿qué pensamos nosotros los cristianos?
¿Cómo pensamos acerca de estas palabras de Jesús en Mateo 5:17? Y quizá estamos pensando, entonces, como yo llegué a pensarlo inicialmente, años atrás, que yo estaba viendo aquí el ejemplo que me estaba dando Jesús para que, así como Él lo hacía, yo también debía esforzarme en mis propias fuerzas para cumplir, y que Jesús me estaba hablando a mí, este es mi cumplimiento y te lo estoy mostrando, como yo lo hago, como yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por mí para que tú me puedas ver, y entonces tú al verme sigas mi ejemplo, y tú necesitas hacer tu propio cumplimiento. Y todo esto sería caer entonces en una interpretación acerca de Jesús como un Salvador muy individualista. Repito, no que Él se proyectara así, sino que uno llega a mal interpretarlo. Sería, por ejemplo, tomar como ejemplo como el joven David, quien se enfrentó y mató a Goliat. Un joven que Dios lo llevó a ese lugar y a ese momento de su vida, a ese encontronazo con Goliat, y batirse frente a frente, porque Dios lo había colocado ahí para que, obteniendo la victoria, Dios, por medio de un instrumento humano como es David. Pero esa victoria no iba a ser solamente para David, iba a ser para toda la nación de Israel. Así que él solamente, Dios lo toma como un representante y como cabeza en ese momento y en esas circunstancias para liberar a toda una nación, y no solamente liberarla, sino hacerla descansar de la opresión de los enemigos y hacerles llegar los beneficios de la victoria de un representante que no actúa solamente por él y en beneficio de él, sino en beneficio de toda una nación, de las viudas, de los huérfanos. Imagínate si David hubiera dicho, bueno, yo ya maté a mi propio Goliat, ahora cada quien ocúpese y mate a su propio Goliat. Imagínate a la viuda escuchando a David decir eso, y que la viuda no tiene las fuerzas para enfrentar esa situación. La vida está incapacitada, el huérfano, el forastero, el pobre. Dios lo hace para el pueblo. Es Dios quien lo hace, pero toma a una persona, a un ser humano. Y en este caso Jesús se ofreció, y en las fuerzas de Dios vino a traer ese cumplimiento perfecto para dar los beneficios a todos nosotros. Imagínate que Jesús dijera, este es un ejemplo, mi vida es un ejemplo para que ustedes me vean. Entonces, al verme, traten de imitar y pregúntense cómo haría yo las cosas en lugar de ustedes, y traten de hacer las cosas como yo las he hecho y he demostrado obediencia perfecta. Cada quien ocúpese entonces de impulsar su propio cumplimiento. Eso sería una interpretación individualista de este Salvador, pero no es así. Así que no lo podemos ver menos que cabeza y representante de toda la humanidad, lo cual quiere decir que lo que ha logrado Jesús hacer realmente lo ha hecho por toda la humanidad, y es como si todos nosotros lo hubiéramos logrado, porque recuerda que gracia es que Cristo está en ti y tú estás en Él, y lo que le sucede a Cristo le sucede a ti. Le sucedió a Cristo la victoria, y Él pudo lograr un cumplimiento ejemplar y perfecto, maravillosamente perfecto. Bueno, esa misma vida de obediencia perfecta ha sido dada a ti por medio de Cristo. Entonces, para ir terminando aquí, tú le puedes dar un seguimiento a Jesús en base a la ley, en base a los salmos o escritos y en base a los profetas. Es como si tú le dieras un seguimiento a Cristo y lo observaras
desde su nacimiento hasta el final, ahí mismo en la cruz, en su muerte. Sus últimas palabras, y Él lo dijo: yo he cumplido lo que los salmos dicen de mí, así que entonces véanme a mí, quién soy, enfóquense en mí. Ustedes me están observando, pero interprétenme bien quién soy. Soy el Salvador del mundo, ese Salvador que anunciaron los salmos, que anunció la ley, que anunciaban los profetas. De principio a fin en esta vida terrenal, en este Jesús de carne y hueso, vemos el cumplimiento perfecto de la ley, los salmos o escritos y los profetas. Y Él al final, en sus últimas palabras, lo refleja. Jesús lo refleja así: yo soy su Salvador, yo soy el que hace todas las cosas para redimirlos. A continuación, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ser conscientes, abrir nuestra conciencia, nuestra mente a estos beneficios de la victoria de Cristo, porque lo que le ha ocurrido a Él nos ha ocurrido a todos. Así que entonces la ley, los salmos o escritos y los profetas nos sirven para entender quién es Jesús, quien finalmente en este cumplimiento perfecto dijo: hecho está, consumado es. Todo lo que hubiese sido necesario ya está hecho. La victoria ya está otorgada a todos ustedes. Ahora solamente crean y comiencen a conocer las verdades de la gracia y comiencen a disfrutarlas en esta victoria. Descansen, ustedes son libres de la maldición del esfuerzo, del tratar en sus propias fuerzas. Son libres de la maldición de sentirse frustrados, incompetentes, insuficientes. Son libres de que a ustedes los vean como personas no redimidas, cuando realmente ustedes han sido redimidos y todos hemos sido redimidos. Jesús te ha dado a ti todos los beneficios de su cumplimiento, porque recuerda, Él es cabeza, Él es representante, y lo que Él logró, no lo logró solamente por Él y para Él, sino lo logró para toda la humanidad. Y puedes tener aquí una enseñanza práctica. No seas individualista, trata de alcanzar tus logros, y cuando los alcances, beneficia a otros por medio de esos logros. Eso es lo que hizo exactamente Jesús para tu vida.